Capítulo 2. Combate en masa. Querido Goblin Slayer. Espero que te encuentres bien. La estación de las hadas de nieve ha llegado, y con ella, el frío. La salud de un aventurero es su recurso más importante en esta época del año. Por favor, ten cuidado de no enfermarte. En cuanto a mí, estoy sorprendida, pero feliz de decir que después de nuestro último encuentro, no he soñado con goblins, y de hecho, las cosas han sido bastante pacíficas. Es todo gracias a ti y a tus amigos. Les envío mi más sincera gratitud. Me gustaría haber escrito antes y me da vergüenza no poder alegar que he estado muy ocupada como excusa para la tardanza de esta carta. Tampoco creo que sea apropiado que inmediatamente te moleste de nuevo, así que debo pedirte perdón, pues eso es exactamente lo que pretendo hacer. Resulta que hay una misión que me gustaría pedirte que aceptaras. Es una historia bastante común. Cierta joven noble huyó de la casa de sus padres para convertirse en una aventurera. Ella tomó una misión, después de la cual toda la comunicación por su parte cesó. Un resultado triste, pero también común. Que uno de sus padres visitara el gremio para ofrecer una misión para encontrar a la chica tampoco es especial. Lo único que deseo destacar es que la misión que la chica había tomado, era una de exterminar goblins. Estoy segura de que ves a dónde va esto. La misión que presentaron sus padres especifica que deben aplicar los aventureros más confiables y de más alto rango. Pero por supuesto, casi nadie en los rangos superiores toma misiones de goblins. Cuando el gremio me consultó sobre el asunto, no podía pensar en nadie más que en ti. Conociéndote, estoy segura de que estás bastante ocupado. He oído hablar de lo que pasó en el Festival de la Cosecha, pero si tienes algo de tiempo libre, te pediría que los usaras para ayudar a una desafortunada joven. Rezo por tu buena salud y seguridad. Tuya. Es de Sword Maiden. Dice que reza por ti. Las cartas humanas son muy apasionadas. La alegre voz de una elfa sonaba brillante en el camino de nieve. El camino se extendía a lo largo de la llanura azotada por el viento. Lo único que se podía ver eran árboles muertos y arbustos cubiertos de nieve todo el camino hasta el horizonte. El cielo había sido pintado de gris opaco por grandes y amplios trazos de nubes. No había nada de interés para mirar en ninguna parte. En este mundo apagado, la voz alegre y viva de la elfa destacaba. Su delgada figura estaba cubierta con ropa de cazadora. Un arco colgaba a lo largo de su espalda, y sus largas orejas se movían juguetonamente. La curiosidad felina de la elfa arquera no se limitaba en absoluto a las aventuras. Le hizo a la carta en su mano un doblez alegre, la agarró con sus largos dedos, y la pasó atrás. No he visto muchas cartas. ¿Son todas así?, preguntó ella. La chica humana a la que le pasó la carta, hizo una sonrisa confusa, luciendo un poco tímida. Incluso mientras tomaba el pedazo de papel, parecía indecisa de leerlo. Su esbelto cuerpo estaba cubierto con una cota de malla, sobre la cual vestía ropa de clérigo, y en su mano tenía un bastón. Era una sacerdotisa. Eso era todo. Esta misiva tenía el aroma de una carta de amor. Sería un error decir que no sentía curiosidad, pero tampoco se sentía cómoda leyendo la correspondencia de otra persona. Si alguien se lo hiciera a ella, le resultaría muy difícil volver a como eran las cosas antes, pero hace mucho frío, ¿no? Así que, en vez de eso, decidió cambiar el tema de la conversación, por la fuerza si fuera necesario. Cuanto más al norte se avanzaban, más pesaban las nubes en el cielo, hasta que la luz del sol no podía penetrar en ellas. El viento se estaba volviendo más fuerte, y a veces traía algo blanco con él. Era invierno. Eso se hizo bastante obvio por la nieve que había empezado a amontonarse a lo largo del camino. Tengo frío, dijo la sacerdotisa. Tal vez es mi culpa. La cota de malla no me va a ayudar a mantenerme caliente, por eso los productos de metal no son buenos. La elfa hizo una risita triunfal e infló su pequeño pecho, con sus orejas moviéndose hacia arriba y hacia abajo con orgullo. Era cierto, su capa de cazadora no tenía nada de metal. Cállate, dijo un enano lanzador de hechizos. Francamente, me sorprende que te sientas cómoda con ropa tan delgada. ¿Qué es lo que oigo? ¿Son los elfos más resistentes de lo que creías? Resistente y lenta a coger un resfriado son cosas diferentes, muchacha, dijo el enano, acariciando su barba, provocando un enfadado que, por parte de la elfa con la cara roja, su discusión amistosa era tan bulliciosa como siempre. La sacerdotisa sonrió. Algunas cosas nunca cambian. Un enorme lagarto asintió a su lado. Les envidio la energía para hacer tal conmoción. La sangre de sus antepasados, los temibles Naagas, fluía por sus venas, además él era de la tribu del sur. El cuerpo escamoso del sacerdote lagarto temblaba en el frío helado de la nieve.
La sacerdotisa encontró esto difícil de observar y lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Es una cuestión de mis ancestros, que eran igualmente vulnerables al frío. Podría estar enfrentándome a la extinción. El sacerdote lagarto giró sus ojos y sacó la lengua. Continuó en tono de broma, Gablin Slayer no parece bastante tranquilo. Supongo que tiene mucha experiencia en esto. No. El sacerdote lagarto le había hablado a un guerrero humano que dirigía la fila. Llevaba una sucia armadura de cuero y un casco de acero de aspecto barato. Una espada de una longitud extraña estaba en su cadera, y un pequeño y redondo escudo estaba atado a su brazo. Incluso un aventurero novato probablemente habría tenido mejor equipamiento. Goblin Slayer, así llamaban las personas a este aventurero, un hombre en el tercer rango más alto, plata. Lo único que era diferente de lo habitual eran las flechas crudamente hechas que tenía en cada mano. En un principio aprendí mi profesión en una montaña nevada. Trabajaba en las puntas de las flechas mientras caminaba, sin mirar hacia atrás a sus compañeros. Oh, dijo el sacerdote lagarto admirativamente. No es una práctica que pueda imitar. Su cola se meneó. Goblin Slayer no aflojó el paso al decir, no quiero volver a hacerlo. Como siempre, no había duda en su paso, caminaba con audacia, con una violencia casi indolente. Goblin Slayer-san. La sacerdotisa vino corriendo hacia él a pasos cortos como un pajarito, agarrando su bastón con ambas manos. Gracias, por esto. Disculpándose por interrumpir su trabajo, ella le devolvió la carta. Era una buena oportunidad, ya que la elfa y el chamán enano todavía estaban ocupados discutiendo. ¿Entiendes la esencia de la misión? Él sostuvo las flechas en una mano, despreocupadamente agarrando la carta con la otra y doblándola. La sacerdotisa dio un vistazo rápido al interior de su bolsa de objetos mientras él guardaba la carta. Como siempre, estaba lleno de todo tipo de cosas aparentemente extrañas. Pero para él, había un orden, una organización, y sin duda consideraba que todo lo que había allí era necesario. Tal vez debería tratar de organizar mis ítems más cuidadosamente. La sacerdotisa tomó nota mentalmente para preguntarle luego, y asintió. Tenemos que rescatar a la mujer, ¿verdad? De los goblins, así es. Goblin Slayer asintió. En otras palabras, es una misión de exterminar goblins. Y eso, más o menos, era todo lo que había que hacer. Poco después del festival de la cosecha en la ciudad fronteriza, había llegado una carta de la ciudad de Agua. Era de la arzobispa del dios supremo allí presente, conocida como Sword Maiden, y estaba dirigida a nombre de Goblin Slayer. Este excéntrico aventurero ciertamente no rechazaría ningún trabajo que involucre goblins. Y así la sacerdotisa, quien había traído el mensaje desde el templo, junto con la elfa arquera, el chamán enano y el sacerdote lagarto, se dirigieron al norte con Goblin Slayer. Era temprano en la tarde, y pronto llegarían a la pequeña aldea al pie de la montaña nevada. Espero que la chica esté bien. Sí. Odio pensar en ello, la elfa, aparentemente cansada de discutir, ondeó su mano como para ahuyentar la horrible idea. Su tono era tranquilo, pero sus orejas caídas hablaban de la tristeza que sentía. Honestamente, dudo que ningún rehén de goblins esté a salvo. Bueno. La sacerdotisa y la elfa intercambiaron sonrisas tensas, y estaba claro lo que estaban recordando. Si está viva, la rescataremos. Si está muerta, traeremos parte del cadáver o sus objetos personales. Esos horrores, por supuesto, de ninguna manera le pertenecían solo a los goblins. Ya sean goblins o dragones, ningún aventurero estaba a salvo en las garras de ningún monstruo. Así que la respuesta de Goblin Slayer era perfectamente natural. Hablando con una voz silenciosa, distante, casi mecánica. A pesar de todo, mataremos a los goblins. Esa es la misión. Tiene que haber una manera más agradable de decir todo eso, dijo la elfa con comprensible molestia, pero Goblin Slayer no pareció darse cuenta. ¿Qué podemos hacer?, dijo la sacerdotisa con un pequeño encogimiento de hombros y una sonrisa impotente. El sacerdote lagarto irrumpió en un momento fortuito, aunque no necesariamente tratando de hacer las cosas más fáciles para las chicas. Me pregunto qué razón tendrían los goblins para atacar una aldea en medio del invierno. Su enorme cuerpo temblaba, casi teatralmente, como para enfatizar el frío. ¿No sería más agradable para ellos quedarse tranquilos en sus cuevas? Bueno, escamoso, es como con los osos, ¿no? El chamán enano contestó, acariciando su blanca barba. Destapó la petaca 3 a la altura de su cadera, tomó un trago y luego se lo ofreció al sacerdote lagarto. Aquí. ¿Calienta un poco tu interior? Ah. Tienes mi gratitud.
El sacerdote abrió sus enormes mandíbulas y tomó un trago, luego lo tapó y devolvió la petaca al chamán enano. El enano le dio una sacudida al recipiente, escuchando el golpeteo para juzgar cuánto quedaba, y luego lo devolvió a su cadera. Necesitas mucha comida, bebida y dulces almacenados para pasar el invierno. Oh. Entonces parece que el otoño sería un mejor momento para atacar un pueblo. La elfa giró su dedo formando un círculo en el aire y, con toda la confianza que tenía como guardabosques, dijo, eso es lo que hacen los osos y otros animales que hibernan. Pero incluso los osos salen de vez en cuando en invierno, dijo el chamán enano. ¿Qué te parece eso? A veces no tienen elección, algunos no pueden encontrar una buena cueva para dormir, o tal vez la recolección les fue mal en otoño. Nadie sabía más que los elfos cuando se trataba de cazar y atrapar. Tanto es así que incluso el argumentativo enano solo pudo murmurar, supongo que eso tiene sentido, y asintió. La conversación hizo que la sacerdotisa pusiera un dedo en sus labios y murmurara, Sentía que tenía todas las piezas en su cabeza. Ahora solo tenía que juntarlas. Oh. Ella exclamó cuando se dio cuenta. ¿Qué pasa? Preguntó la elfa. Tal vez, contestó la sacerdotisa, es exactamente porque el festival de la cosecha acaba de terminar. Sí, tiene que ser eso. Mientras hablaba, se sentía cada vez más segura. La cosecha ha terminado, ella prosiguió, así que los almacenes de las aldeas y pueblos están llenos. Y los goblins quieren todo para ellos mismos, dijo el sacerdote lagarto, terminando su pensamiento. Correcto, dijo la sacerdotisa con un pequeño asentimiento. Ya veo. Así que incluso los goblins son capaces de tomar decisiones lógicas de vez en cuando. Lo más probable es que solo estén tratando de causar el mayor problema posible, dijo el chamán enano, tirando de su barba. 3 botella plana y de tamaño pequeño que sirve para llevar licor. No, dijo Goblin Slayer, agitando su cabeza. Los goblins son estúpidos, pero no son tontos. Pareces muy seguro de eso, dijo la elfa. Lo estoy, dijo Goblin Slayer, asintiendo esta vez. Los goblins solo piensan en robar, pero aplican su inteligencia a su robo. Él miró de cerca las flechas con las que había estado trabajando, y luego las puso en un carcaj en su cadera. Parecía satisfecho con el trabajo que había hecho mientras caminaban. Lo he experimentado. Ya veo, dijo la sacerdotisa con cierta admiración. La elfa lanzó su propio pero no fueron las palabras de Goblin Slayer las que le interesaron. Lo que le había llamado la atención eran el arco y las flechas, los cuales normalmente consideraba su propia especialidad. Entonces, Orkvolk, ¿qué hacías con esas flechas? ¿Preparándolas? Oh, ¿en serio? Estiró su brazo con un movimiento tan suave que apenas se podía sentir y sacó una de las flechas del carcaj. Ten cuidado. Goblin Slayer solo dio una advertencia y no regañó a la elfa, mostrando que estaba acostumbrado a su curiosidad. Sin embargo, parecía algo molesto. La elfa olfateó en reconocimiento e inspeccionó la flecha. Era una flecha barata perfectamente normal. La calidad no era remotamente comparable a la flecha de un elfo. La punta tenía un brillo oscuro en el sol del invierno. La elfa lo tocó ligeramente con su dedo. No parece que esté envenenada ni nada, hoy no. Au, sé cortés. La elfa frunció el ceño ante las bruscas palabras, pero hizo un sonido de interés mientras giraba la flecha. La punta de la flecha no está bien sujeta. Se va a caer, ¿sabes? Y de hecho, era justo como dijo la elfa. Quizás debido a que Goblin Slayer las había manipulado, la punta de la flecha barata no estaba fijada en su sitio. Incluso si él se las ingeniara para dar en el blanco, la punta de la flecha podría romperse, y casi con toda seguridad caería en el ángulo equivocado. Orkvolk, no tienes remedio. La elfa se encogió de hombros y sacudió su cabeza, añadiendo un cielos, para llamar la atención. Ella decidió ignorar al enano detrás de ella, quien dijo, te estás haciendo vieja, dame ese carcaj. Te las arreglaré. Ella extendió su mano, pero Goblin Slayer simplemente la miró. Entonces dijo, no, y sacudió su cabeza. Están bien. La elfa lo miró fijamente. ¿Cómo es eso? Porque aún no sabemos dónde duermen los goblins esta vez. ¿Y cómo eso está conectado a estas flechas? No tiene sentido. Cuando había algo con lo que la elfa no estaba de acuerdo, ella podía ser terriblemente irritante. Ellos se conocían desde hace casi un año. Goblin Slayer suspiró. Cuando la flecha golpea, el astil se rompe, dejando solo la punta. ¿Y qué? La punta estará envenenada. Él alargó su mano. La elfa gruñó y educadamente devolvió la flecha. Goblin Slayer la puso suavemente en el carcaj. Mientras no la saquen, y simplemente vuelvan a su agujero, su carne comenzará a pudrirse y la enfermedad se extenderá. Y los goblins no tenían conocimiento de medicina,
al menos por ahora, un nido apretado y sucio. Heridas que no se curaban. Putrefacción. Una enfermedad debilitante. Eso significaba, probablemente no los mate a todos, pero será un gran golpe. Como siempre, Orkvolf, tu plan no tiene sentido para mí, murmuró la elfa, con un rostro cansado. A su lado, la sacerdotisa miraba al cielo como si estuviera en apuros. Dioses. Oh dioses. No tiene malas intenciones, bueno, excepto con los goblins. Pero por favor, perdónenlo. Era demasiado tarde como para que ella se sorprendiera por cualquier cosa que él dijera o hiciera, pero aún así, ella se sentía obligada a ofrecer una oración de vez en cuando. Goblin Slayer, moviéndose rápidamente, la miró. Es tan sorprendente. Bueno, la sacerdotisa no podía decidir dónde mirar. Quiero decir, así es usted, Goblin Slayer-san, ¿es así? Dijo en voz baja, provocando la risa del sacerdote lagarto. No dejes que te moleste. Ciertamente se parece mucho a Goblin Slayer Dono. Cierto, no es que nos hiciéramos ilusiones sobre cómo piensa Cortabarbas. El chamán enano tomó la petaca en su cadera y tomó un trago de vino para protegerse del frío. El vino de fuego prácticamente ardía, era suficiente para poner el olor a alcohol en el aire. La elfa se ahogó en silencio, pellizcando su nariz con una mano y expulsando el olor con la otra. El chamán enano limpió unas gotas de su barba. Todavía no tenemos respuesta a nuestra preocupación original, dijo el chamán enano. ¿Preocupación original? Preguntó Goblin Slayer. ¿Cuál es esa? No hay forma de que la chica esté ilesa. ¿Quieres decir las posibilidades de que la chica secuestrada siga viva? Correcto. Miró a Goblin Slayer y limpió más vigorosamente su barba. Son propensos a comérsela, ¿no? De lo contrario, solo tienen otra boca que alimentar. No tienen razón para dejarla vivir durante el invierno. El invierno es largo, dijo Goblin Slayer, asintiendo. Habló con frialdad. Querrán algo para pasar el tiempo. No mucho más tarde, notaron una columna de humo que se elevaba desde el pueblo en la base de la montaña. Párrafo. Orkvolf. La elfa mayor fue la primera en hablar, sus orejas se movían nerviosamente. Por el camino, no muy lejos, algo de humo se elevaba. ¿Quizás era el fuego de alguien cocinando? No. Goblins, un pueblo. Fuego. Humo. El olor a quemado. Ruido, gritos. Parece probable, así que son goblins. Goblin Slayer asintió en respuesta, y sin dudarlo un momento, tomó el pequeño arco en su espalda. Moviéndose rápidamente ahora, tensó la cuerda con una mano practicada, luego puso una flecha en el arco, listo para disparar. Nadie tuvo que dar la orden, todo el grupo entero lo siguió inmediatamente. Los goblins atacando el pueblo estaban empeñados en robar, ni siquiera habían puesto centinelas y aún no sabían de los aventureros que se acercaban. ¿Cómo castigaría el grupo a los goblins por darles tontamente tal ventaja? Goblin Slayer-san, dijo seriamente la sacerdotisa, a pesar de su difícil respiración y de su rostro dibujado con nerviosismo, ¿debería preparar mis milagros? Hazlo. Bien. La sacerdotisa había sido una aventurera durante ya un año. Cierto, todo lo que había hecho era matar goblins, pero la densidad de sus aventuras era mucho mayor que la de la mayoría de los novatos. Por eso no tenía que preguntar qué milagro preparar, sino solo si debía prepararse. Después de todo, conocía a Goblin Slayer desde hacía más tiempo que a los demás miembros del grupo. Oh Madre Tierra, que rebosas de piedad, por el poder de la tierra, concede seguridad a quienes son débiles. Sostuvo su bastón contra su pecho y rezó implorando a su diosa. Era una actividad lo suficientemente intensa como para arrancar parte de su alma. Un verdadero milagro, que permitió que su conciencia tocara la de los dioses en el cielo. Una luz tenue pero pura descendió del cielo, rodeando a Goblin Slayer y al sacerdote lagarto. Este era el milagro protección, el cual había salvado a Goblin Slayer y a los demás en más de un momento de crisis. El sacerdote lagarto corrió, pisoteando el suelo, entrecerrando los ojos mientras la fosforescencia lo rodeaba. Tu madre tierra es realmente capaz de hacer milagros. Si ella fuera una naga, quizás me uniría a su culto. Ahora, entonces, él ya había terminado su oración a sus terribles antepasados, los nagas, y un colmillo pulido como una espada estaba en su mano. El sacerdote lagarto tenía la agilidad suficiente para cargar hacia el enemigo en cualquier momento. Ahora miró sospechosamente a la aldea y gritó, Goblin Slayer Dono, ¿deberíamos atacar a los goblins o proteger a los aldeanos? Él respondió calmadamente, ambos, por supuesto. La elfa emitió una exhalación admirativa. Miró cada centímetro del rastreador mientras corría, con su arco en mano. Mientras él mismo evaluaba la situación,
Goblin Slayer le dijo al sacerdote lagarto, ¿cómo ves la situación? No muy bien, me temo. El lagarto era un sacerdote guerrero veterano, y su juicio llevaba el anillo de la autoridad. No oigo el resonar de las espadas. Eso significa que la batalla ha terminado, ahora están concentrados en robar. Si creen que han ganado, eso los hará vulnerables. No conocemos su fuerza, pero eso era normal en este grupo. Goblin Slayer no dudó. Entraremos por el frente. ¿Guerreros colmillo de dragón? No. Te explicaré el porqué más tarde. Entonces Goblin Slayer aceleró su paso. La sacerdotisa tenía las manos ocupadas tratando de mantener el ritmo, mientras que el chamán enano secaba la barbilla, corriendo tan rápido como podía. Goblin Slayer no era de los que engañaban. Si dijo que lo explicaría, entonces lo haría. Por eso ninguno de los miembros del grupo se opuso. De todos modos, no había tiempo para discutir. Su grupo no tenía un líder como tal, pero cuando se trataba de luchar contra goblins, ¿a quién más iban a seguir? No uses pociones. Pero no te contengas con tus hechizos, lo tengo. La respuesta vino de su lanzador mágico, el chamán enano. Supongo que depende de mí qué hechizos usar. Mientras corría tan rápido como podían sus pequeñas piernas, el enano ya estaba metiendo la mano en su bolsa y rebuscando entre sus catalizadores. Incluso si había muchos enemigos, las posibilidades de que alguno llegara a usar magia eran escasas, y no solo porque se tratara de goblins. Era simplemente la manera en que funcionaba el mundo. El hecho de que 3 de los 5 miembros de su grupo fueran hechiceros era una señal de lo bendecidos que eran. Sí, te lo dejo a ti. Goblin Slayer asintió, y luego miró a la elfa. Encuentra terreno elevado y mira lo que está pasando. Serás nuestro apoyo, suena bien. Ella hizo una sonrisa de satisfacción como un gato feliz. Con un elegante movimiento, preparó su enorme arco y puso una flecha. Todo estaba listo. Manteniendo sus ojos hacia adelante mientras avanzaban, Goblin Slayer dijo, el primero, uno. Una flecha voló silenciosamente por el aire, enterrándose en la base del cráneo de un goblin que estaba apostado en la entrada de la aldea. Orak, el goblin con muerte cerebral se cayó hacia adelante, pero no estaba claro si alguno de sus compañeros lo notó. No. Ayúdenme, ayúdenme. Nee-san. O Nee-san, porque en ese momento, estaban ocupados sacando a una chica fuera del barril donde se había estado escondiendo. Ella gritó y pateó, pero la tenían agarrada del pelo. Los goblins no parecían haber captado la situación todavía. En el mismo instante en que el primer goblin cayó muerto, las flechas con punta de brote empezaron a caer como la lluvia, clavándose en sus ojos y cuellos. Oye, Orbolg. No es justo empezar antes. La elfa, con sus labios fruncidos, ofreció casi tantas quejas como flechas. Una vez que derribó a los goblins, saltó del barril a la columna y luego al techo. Era una hazaña que solo podría haber sido posible para un elfo, nacido y criado en los árboles, una increíble muestra de acrobacia. ¿Qué? La muchacha de la aldea miró con incredulidad. Mientras Goblin Slayer acercaba, dijo brevemente, somos aventureros. La chica era todavía joven, no podía tener más de 10 años. Su ropa era sencilla, pero estaba hecha de piel, claramente ella había sido bien cuidada. Cuando ella vio la placa plateada que colgaba del cuello de Goblin Slayer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Plata. Eso significaba que era un aventurero de tercer rango más alto. El rango de un aventurero representaba sus habilidades, así como cuán bien por el mundo había hecho. Era el tipo más importante de identificación en la frontera. Goblin Slayer no se distrajo ni por un segundo, miró a su alrededor, hablando rápidamente. ¿Dónde están los goblins? ¿Cuántos hay? ¿Qué les pasó a los otros aldeanos? Es decir, yo no sé. El terror y el arrepentimiento drenaron el color del rostro de la niña, y ella sacudió su cabeza. Pero todos se reunieron en la plaza del pueblo. Mi hermana mayor, dijo que nos escondiéramos. No me gusta, escupió Goblin Slayer, preparando una nueva flecha de su carcaj. No me gusta nada de eso. Su susurro contenía una gran cantidad de emociones. La sacerdotisa le echó una mirada penetrante, pero eso no le impidió arrodillarse ante la niña. Está bien, dijo ella. Ayudaremos a tu hermana, estoy segura. ¿En serio? ¿En serio? La sacerdotisa golpeó su pequeño pecho y sonrió como una flor floreciente. Acarició suavemente a la niña temblorosa en la cabeza, mirándola a los ojos mientras le mostraba el símbolo de la Madre Tierra. ¿Ves? Yo sirvo a la diosa. Sí, la sacerdotisa agitó su cabeza.
La niña siguió su mirada cuando la sacerdotisa miró hacia arriba. La sucia armadura. El casco de aspecto barato. Un guerrero humano. Y Gablin Slayersan nunca perdería contra un Gablin. Gablin Slayer miró a la niña y a la sacerdotisa, y luego miró a la aldea, donde se podían escuchar los sonidos del saqueo. El enemigo aún no se ha fijado en nosotros. Vamos, espera, es peligroso. El sacerdote lagarto ofreció sombríamente su visión de la situación. Gablins o no, el enemigo parece estar organizado. No debemos arriesgarnos demasiado. Su disposición a atacar a plena luz del día sugiere que puede haber tipos avanzados de Gablins con ellos, dijo Gablin Slayer, así que tal vez no deberían dejar que ninguna información vuelva al nido. Después de un momento, Gablin Slayer cogió las flechas, destinadas a matar lentamente, y las devolvió a su espalda. A cambio, desenvainó la familiar espada con su extraña longitud. No quiero arriesgarme a que ninguno de ellos escape, pero será difícil mantenerlos contenidos en la plaza. En ese caso, déjame encargarme de la plaza del pueblo, eliminaré a todos con magia. El chamán enano golpeó su vientre como un tambor. Murmuró Gablin Slayer, girando el cadáver del Gablin con su pie y dejándolo boca arriba, una piel cruda. Por arma, un hacha pequeña que debe haber sido robada de algún lado. Su color era bueno, no mostraba señales de estar hambriento. Depende de los números. Gablin Slayer tomó el hacha de la mano del Gablin, fijándola a su cadera. Levantó la vista y vio a la elfa haciendo una señal desde los tejados. Sus largas orejas se agitaban, deben haber estado tratando de leer la situación por el sonido. 5 o 6 en la plaza. Gritó con voz fuerte y clara, y Gablin Slayer asintió. ¿Cuántos hay en el pueblo en total? ¿Cuántos puedes ver? Hay muchas sombras, así que es difícil contarlos. Pero yo diría que no más de 20, así que esto es solo una unidad avanzada, dijo Gablin Slayer y rápidamente comenzó a formular una estrategia. Supongamos que hay menos de 20 Gablins, incluyendo los 3 que habían matado antes. Había 6 en la plaza. Eso significaba menos de 14 en todo el perímetro, ocupados al saqueo. Solo era una suposición, pero probablemente no estaba lejos de la realidad. Ante el gran número de enemigos, dividir tu propia fuerza era lo más estúpido que podías hacer, pero la situación lo requería. ¿Nos separaremos? Plaza y perímetro. En ese caso, me dirigiré a la plaza con el maestro lanzador de magia, ofreció el sacerdote lagarto. Está bien. Gablin Slayer asintió. La elfa, que había escuchado la conversación desde su lugar en la azotea, habló sin apartar los ojos o los oídos de la aldea. Supongo que seré tu apoyo, enano. Suena bien, orejas largas. El chamán enano tomó un trago de su petaca y se limpió la boca con su guantelete, luego golpeó el vientre del sacerdote lagarto como si fuera un tambor. Entonces, escamoso. ¿Nos vamos? Mientras se iba, el sacerdote lagarto golpeó a Gablin Slayer en el hombro con una poderosa mano. Le deseo éxito en la batalla, Gablin Slayerdono. Gablin Slayer no dijo nada, pero al final asintió y empezó a moverse. Su paso era despreocupado, pero no hacían ruido. Se estaba acercando al lado de la casa, donde la sacerdotisa estaba con la niña que habían salvado. ¿Está bien la niña? Sí. Creo que ahora está un poco menos asustada. La sacerdotisa sonrió con optimismo. Frente a ella, la niña estaba acurrucada en el suelo, profundamente dormida. Los aventureros habían llegado, y ella les había hablado acerca de su hermana. Quizás necesitaba descansar su mente después de todo eso. ¿Qué deberíamos hacer? No tenemos más tiempo para preocuparnos por ella. Oh, pero antes de que pudiera decir algo más, una mano enguantada y áspera recogió a la niña. Gablin Slayer la depositó en el barril cercano. Luego sacó una manta de su bolsa y se la puso encima. Ella no estaba exactamente a salvo, pero este era el lugar que su hermana mayor había elegido. Tal vez eso la ayudaría a relajarse. ¿Dónde estaban la Madre Tierra y el Dios Supremo para que no respondieran a las oraciones de una niña pequeña? Esto tendrá que servir, murmuró Gablin Slayer. Sí, dijo la sacerdotisa sintiendo ligeramente. Su mano derecha sostenía su bastón, pero la izquierda deambulaba por el aire, hasta que ella la colocó vacilantemente sobre la espalda de Gablin Slayer. Estoy segura de que, está bien, sí. Gablin Slayer asintió. Luego fortaleció su agarre en su espada, levantó su escudo y miró hacia adelante. La aldea estaba ardiendo, y había Gablins que matar. Vamos, sí, señor. La sacerdotisa respondió sin dudarlo mientras agarraba su bastón con ambas manos. Ella no se opondría a nada de lo que le pidiera que hiciera. Después de todo, él era la persona que le había salvado la vida.
Ella era muy consciente de que sus habilidades aún no eran grandes, que seguía siendo lamentablemente inexperta. Pero incluso así, no te preocupes. Te cuidaré la espalda. De esta forma, la batalla comenzó. Párrafo. Goblin Slayer y la sacerdotisa se deslizaban como sombras a lo largo de un sendero nevado rodeado de casas de troncos. El sol, asomándose intermitentemente a través de las nubes, ya había empezado a ocultarse, y pronto sería el crepúsculo. La hora de los goblins. A este pueblo no le quedaba mucho tiempo. La sacerdotisa tragó aire mientras corría. Nunca he luchado, en un pueblo antes, no hay tantos obstáculos como en una cueva. Vigila las sombras y ten cuidado con los ataques desde arriba. Mientras hablaba, Goblin Slayer levantó su espada y la lanzó. Voló por el aire, atravesando el pecho de un goblin que se había subido a un tejado. Orak, la criatura gritó y cayó al suelo. Goblin Slayer sacó un hacha de su cinturón. Con un movimiento de su muñeca la hizo caer con más fuerza que una espada de una mano. Lo enterró en el cráneo del goblin retorciéndose en el suelo. Garorororor, le dio una larga y asfixiante sentencia de muerte. Goblin Slayer parecía complacido con el sonido. No está mal, ya van 4. Ya que hay 6 en la plaza, ¿eso significa que quedan menos de 10, no? La sacerdotisa cerró sus ojos con fuerza, ofreciendo una oración a la Madre Tierra para que el pequeño demonio no se perdiera en el camino hacia la otra vida. Todos los seres mortales morían una y solo una vez, en esto, todos eran iguales. La muerte era la cosa más amable e igualitaria de este mundo, sí. Y no tenemos mucho tiempo para buscar. Goblin Slayer trotó hasta una intersección, y luego se acercó a la sacerdotisa como si le pidiera que le cuidara la espalda. Al estar de repente tan cerca de él, su corazón comenzó a latir con fuerza, aunque ella sabía que esto era completamente platónico. ¿Se habrán dado cuenta del grito? Vendrán pronto. Prepárate. Oh, sé claro. La sacerdotisa asintió, agarró su bastón con firmeza, y puso sus manos contra su pecho. Tal vez el correr y el nerviosismo explicaban su elevado ritmo cardíaco y su rostro extrañamente caliente. No había tiempo para pensamientos ociosos ahora, se dijo a sí misma. Cuidado con tus pies. Si te resbalas en la nieve, morirás. Y cuidado con las hojas envenenadas, vale. La sacerdotisa lo miró interrogativamente. Coberturas. Arriba. Sus pies y armas envenenadas. Así que lo que realmente quieres decir es... Ten cuidado con todo, como siempre. Goblin Slayer gruñó. Ella sintió como si él la sintiera, aunque no lo vio, y eso trajo una sonrisa a su rostro. Eso no es muy orientativo. Lo siento, Dios. Tú, realmente no tienes remedio, ¿verdad? Ella rió, pero principalmente con la esperanza de enmascarar lo asustada que estaba. Esta era solo una de las muchas veces que ella y Goblin Slayer habían luchado juntos, solo ellos dos. Pero era, quizás, la primera vez que ella estaba en el frente con él de esta manera. ¿Su grupo incluía 5 personas ahora? Goblin Slayer era su único especialista de primera línea, pero el sacerdote lagarto también era un luchador. Una especialista en la retaguardia como ella tenía muy pocas oportunidades de experimentar todo el peso del combate. Ella tuvo que admitir que de vez en cuando se había sentido impaciente por ser protegida por los demás, pero aún así, eso no importa. Tengo que asegurarme de hacer mi trabajo, y de todos modos, ella apreciaba que todos la cuidaran. Ella agarró su bastón aún más fuerte, vio formas moviéndose, oscurecidas por la nieve apilada. Parece que están aquí. Haz movimientos pequeños con tu arma. Todo lo que necesito es una distracción. Yo puedo dar el golpe final. Sí, señor. Y luego no hubo más tiempo para conversar. Los goblins, viendo que sus oponentes eran solo 2, y uno de ellos una mujer, asaltaron la intersección desde las 4 direcciones a la vez. Grob, 5. Dijo Goblin Slayer golpeando al primer goblin que se lanzó a atacar, con su hacha tan fácilmente como si estuviera cortando leña. Goro, el monstruo cayó al suelo, el hacha aún estaba enterrada en su frente. Sin disminuir la velocidad, Goblin Slayer dirigió su escudo contra la criatura a la izquierda. El afilado y pulido borde hacía las veces de arma, y provocó un grito ahogado del segundo Goblin cuando le abrió la cabeza. La segunda criatura tropezó hacia atrás. Goblin Slayer no dudó en coger la daga que el Goblin había escondido en su sucio taparrabos. Pateó al Goblin en el estómago y lo mandó a volar, y luego canalizó la fuerza para lanzar la daga que había robado. Voló directo a un Goblin que corría hacia ellos con una pica. La criatura empezó a rasguñar la daga que de repente se había clavado en su garganta, y luego colapsó.
Pisó el cuerpo del primer goblin que había matado y extrajo el hacha, y luego la plantó rápidamente en la desafortunada cabeza de la segunda criatura, la cual había estado luchando por levantarse. 7. La lucha era de varios contra solo 2, pero uno de ellos era Goblin Slayer. Él se concentraba en lo que tenía enfrente, dejando su vulnerable espalda a la sacerdotisa. No había barricadas desde donde los monstruos pudieran atacar, podía ver en las 4 direcciones, y eso era todo lo que necesitaba. No había enemigo más fácil de dominar que los goblins que se habían alejado de su territorio. Ya, la sacerdotisa, sudando por su frente, hacía pequeños y rápidos movimientos con su bastón. No se diferenciaban de la danza que había aprendido por el ritual que había realizado en el festival, recurrió a sus largas horas de práctica mientras luchaba. No estaba dando a los goblins ningún golpe serio, solo los mantenía a raya, asegurándose de que se quedaran atrás, dándoles algo en lo que pensar. Ella solo quería asegurarse de que no se acercaran demasiado. Ella podría haber sido capaz de retenerlos aún más si hubiera hecho oscilaciones más amplias, pero se arriesgaba a que uno de ellos encontrara una abertura, y entonces todo habría terminado. Además, tengo a Goblin Slayer detrás de mí. Él la estaba cuidando a ella y ella a él. Ella sintió alivio y sentido del deber, los dos mezclándose en una extraña excitación. De repente, sintió que Goblin Slayer empezaba a moverse a la derecha. Sin dudarlo un instante, ella lo siguió. Giraron, como en un baile, de modo que ahora le estaba mirando hacia donde ella había estado. 8. 9. El hacha de Goblin Slayer comenzó a cortar a los goblins que la sacerdotisa había retenido. No importaba cuántas veces ella lo escuchara, la chica nunca se acostumbraba al sonido de una pesada hoja cortando a través de la carne y el hueso. Sobre todo, cuando se enfrentaba a goblins, sus ojos brillaban con codicia y odio, arrastrándose sobre los cadáveres de sus compañeros para llegar a ella. El terror escalofriante de aquella primera aventura aún no la había abandonado. Y probablemente nunca lo haría. Hubo un asterisco tocasterisco cuando uno de los goblins alcanzó el extremo de su bastón. Un momento de lucha, y pronto comenzó a mostrar la ventaja del goblin. Incluso el monstruo débil podía dominar los delgados brazos de la sacerdotisa. Con su fuerza, el goblin podría fácilmente derribarla y arañarle la garganta. La sacerdotisa se puso pálida, la imagen de una de los antiguos miembros de su grupo, una maga que había encontrado un final espantoso, apareció en su mente. Oh Madre Tierra que rebosas de piedad, concede tu sagrada luz a los que estamos perdidos en las tinieblas. Gorrurua, pero ella no dejaría que terminara así. Desde entonces había adquirido una gran cantidad de experiencia. El milagro luz sagrada quemó los ojos del goblin sin piedad. La criatura cayó hacia atrás, agarrándose la cara, y el bastón de la sacerdotisa casi saltó de vuelta a ella. El milagro no hacía ningún daño, pero todo tenía sus usos. Aquellos sin imaginación eran los primeros en morir. Eso era algo que había aprendido de Goblin Slayer. 10. Y Goblin Slayer, por supuesto, no era de los que dejaban escapar a un goblin que le había dejado una abertura. El hacha pareció cambiar de lugar con ella, cortó limpiamente la garganta del goblin. El monstruo hizo espasmos y rodó por el suelo. Su cuello colgaba en un extraño ángulo. Otro golpe. El último. Goblin Slayer produjo esta pila de cadáveres tan naturalmente como respirar. Luego, se giró inexpresivamente hacia la sacerdotisa. ¿Estás herida, N? No. Su pregunta fue tan directa como siempre. La sacerdotisa se palmeó a sí misma rápidamente para estar segura. Incluso si ella no creía que estaba herida, era posible que hubiera sufrido un rasguño en alguna parte. Con los goblins usando armas envenenadas, incluso una pequeña herida podría ser mortal. Creo que estoy bien, ya veo. Goblin Slayer asintió. Inspeccionó el hacha ensangrentada e hizo un suave chasquido de su lengua. No estaba grasosa, pero la hoja comenzaba a desafilarse por cortar tantos huesos. La tiró y, por segunda vez, sacó el pequeño arco en su espalda. Casi como una idea tardía, dijo, luz sagrada. Esa fue una buena lección. Le llevó un momento darse cuenta de lo que le estaba hablando. ¿Me está felicitando? Oh. Gracias. Realmente lo hace, ¿verdad? Ella sintió como sus mejillas comenzaban a calentarse agradablemente, pero antes de que se extendiese más, suprimió la sonrisa que surgió. Solo esa pequeña risita se le escapó. No era el momento de saborear el cumplido. En cambio, ella mantuvo su rostro neutral, agarró su bastón casi implorantemente, y ofreció oraciones por los muertos. Goblin Slayer no la detendría de hacer eso. 3 antes, 7 aquí, y este hace 10.
Él tenía una flecha preparada y estaba escaneando el área. Una inspección al camino empapado de barro y sangre reveló la presencia de varios cuerpos en el suelo. La mayoría de ellos eran humanos, pero también había varios goblins. Los aldeanos deben haberse resistido. Los monstruos parecían haber sido asesinados con azadas o herramientas de labranza similares. Había 3 cadáveres más de goblins. El recuento final es 13. Entonces, Goblin Slayer andaba por ahí pateando cada uno de los cuerpos para asegurarse de que estuvieran muertos. A uno de los cadáveres se le cayó una daga, la recogió y la puso en su cinturón. No discriminaba cuando se trataba de armas. Una sola piedra podría matar a un goblin. Incluso con las manos desnudas, había maneras. Sin embargo, había momentos en los que un arma real era el factor decisivo. Era importante recolectarlas cuando se presentaba la oportunidad. Dijimos que había 5 o 6 en la plaza, según recuerdo. Eso haría un total de 18 o 19, ¿verdad? La sacerdotisa había terminado sus oraciones, se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. La expresión de Goblin Slayer estaba oculta tras su casco, pero la sacerdotisa, por su parte, parecía confundida. No llegan a 20. No me gusta la forma en que mantienen a todos sus rehenes en un solo lugar, tampoco. Tampoco me gusta que los cadáveres de los aldeanos que se defendieron no parecen haber sido profanados. La sacerdotisa se puso un dedo pensativo en sus labios, y luego murmuró, no es muy parecido a lo que haría un goblin, ¿verdad? Muchas cosas habían sucedido en cuevas y ruinas y otros lugares profundos que ya no quería recordar. Pero cuando y dondequiera que los goblins vencían a sus enemigos, tendían a tener su diversión con ellos en ese mismo momento. Ellos veían estos lugares como sus nidos, por así decirlo, un territorio donde podían relajarse. Y cuanto más se defendían las personas, más violentos y crueles se volvían los goblins. Los goblins eran astutos y cobardes, agresivos y viciosos, y sobre todo, leales a sus deseos. Probablemente ni siquiera sabían lo que significaba posponer la satisfacción de sus propios apetitos. Para que ellos tomen rehenes en tierra enemiga, y luego continúen saqueando sin poner una mano sobre sus cautivos. ¿Crees que hay otro ogro o elfo oscuro detrás de esto? No lo sé, dijo Goblin Slayer. Podrían ser solo goblins. Habló de una manera muy característica de él, pero por alguna razón, la sacerdotisa encontraba eso tranquilizador. Goblin Slayer era un poco retorcido, un poco extraño, un poco bizarro, y ciertamente testarudo. Ella a menudo había estado en gran peligro durante su año con él. Y a veces, ella sentía que no podía dejarlo solo o que no tenía remedio. Puede que tengas razón, dijo ella, y su voz era muy suave. Pero entonces, algo le hacía cosquillas en la nariz, un olor apenas detectable en el viento. Un aroma dulce y estimulante como el alcohol. Debe estar usando estupor, dijo ella, así que decidió poner a dormir a los rehenes y a los goblins. Goblin Slayer miró a su alrededor, y luego hacia la plaza del pueblo, de donde presumiblemente provenía el olor. En efecto, humo salía de la zona, demasiado para ser causado por algo que no fuera magia, muy eficiente. Una sonrisa tensa invadió el rostro de la sacerdotisa y ella miró hacia otro lado. Nada más eficiente que dormir un nido entero. Claro. Pensó esas palabras, pero no las dijo. Párrafo. Orkvolk, pensé que nunca llegarías aquí. ¿En serio? La elfa tenía su pequeño pecho inflado. Goblin Slayer le contestó con un toque de enfado. Cuando él y la sacerdotisa llegaron, la plaza del pueblo ya estaba en sus manos. Todo el botín de los goblins había sido amontonado alrededor de los rehenes. Los propios aldeanos, docenas de ellos reunidos en el centro de la plaza, seguían durmiendo, pero por lo que pudo ver Goblin Slayer, nadie estaba herido. Habiendo confirmado esto, asintió una vez. Luego, dirigió su atención a los cadáveres de los goblins, 6 de ellos aquí. El chamán enano había arrastrado los cuerpos hasta un punto y ahora se limpiaba las manos con una mirada de asco. Dioses, los goblins sí que apestan, ¿estás seguro? ¿Seguro de que apestan o de que están muertos? La respuesta es sí, en cualquier caso. Bueno, a todos los que mi hechizo golpeó. ¿Cómo vas, escamoso? El sacerdote lagarto, que seguía observando atentamente al otro lado de la plaza, asintió gravemente con la cabeza. Desgarré a 3 con mis garras y colmillos. La señorita Ranger disparó a 3 con su arco. 6 entre nosotros 2. No hay error, creo. Ya veo. 19 en total, entonces, murmuró Goblin Slayer, buscando en el montículo de cadáveres. Estaba comprobando si alguno de los goblins muertos habían llevado una espada.
Encontró una y la extrajo, revisando la hoja, y cuando la encontró aceptable, la puso en su vaina. Por fin pareció calmarse. Hola, Orbolg. ¿Dónde está la chica? La queja de la elfa de hace un rato parecía haber sido olvidada. Cuando dijo la chica, ella podía referirse a una sola persona. La envié para que trajera a la niña. ¿Crees que estará bien? Sí. Goblin Slayer asintió. No creo que haya ningún problema. Esa ha sido mi forma de pensar, al menos. Él volvió a mirar a los aldeanos. Localizó a la persona que parecía a la vez mayor y mejor vestida y se acercó a él. ¿Eres el jefe del pueblo? Bueno, sí. ¿Quiénes son todos ustedes? Miró a Goblin Slayer, la sospecha multiplicó las arrugas en su rostro ya anciano. Goblin Slayer respondió mostrando su placa de rango. Somos aventureros, aventureros. ¿Y eres rango plata? El jefe de la aldea parpadeó varias veces, y luego la comprensión entró en sus ojos. ¿Podría ser Goblin Slayer? Sí, murmuró Goblin Slayer, provocando un grito del jefe. Oh. Estoy tan agradecido de que haya venido. Gracias. Gracias. El agradecido anciano tomó la mano de Goblin Slayer con las suyas, las cuales parecían ramas retorcidas de árboles. Sus manos y brazos, que una vez fueron formados por el trabajo agrícola, ya no tenían ni la masa ni la fuerza que tenían antes. Pero Goblin Slayer pudo sentir el apretón de manos mientras el hombre movía su mano de arriba hacia abajo. Hay algunas cosas que quiero preguntarle. Por supuesto. Lo que sea. En primer lugar, ¿tienes un herbolario o curandero en tu pueblo? ¿Un clérigo de algún tipo? ¿Uno capaz de realizar milagros? ¿Ahem? Dependemos de los sacerdotes visitantes cuando necesitamos un clérigo. En cuanto a un herbolario, bueno, tenemos uno. El jefe parecía arrepentido. Quizás pensó que los aventureros pedirían algún pago, o al menos apoyo. Pero es solo una mujer joven. Ella se convirtió en nuestra curandera hace poco, cuando sus padres murieron en una epidemia. Ella no es, entiendo, dijo inmediatamente Goblin Slayer, como si esto fuera perfectamente natural. ¿Ayudaremos a tratar a los heridos? Mi grupo se detuvo un segundo. Tiene 2 clérigos. ¿Qué? Siento decir que no puedo prescindir de ninguna poción. Golpeó su bolsa de objetos. Las botellitas en el interior resonaron. Si lo que dices de tu curandera es cierto, dudo que sea de mucha ayuda. Solo podemos brindar algunos milagros y primeros auxilios. Cuando Goblin Slayer le preguntó, ¿esto te molesta? El jefe agitó su cabeza vigorosamente. La sospecha en sus ojos se había convertido primero en asombro y luego en respeto. Los trovadores errantes contaban historias maravillosas de un aventurero que corría a ayudar a cualquier pueblo que fuera atacado por goblins. En sus canciones, este héroe era hermoso y bien hablado. ¿Había habido siquiera una pizca de verdad en lo que cantaban? Ah. Ahora veo por qué me impediste crear un guerrero colmillo de dragón, dijo el sacerdote lagarto, acercándose a los dos. La gente de la frontera es supersticiosa, dijo Goblin Slayer. Especialmente con los huesos, que he considerado de tu parte. Yo fui igual, alguna vez. El sacerdote lagarto giró sus ojos a modo de reconocimiento. Cierto. Nada haga o no, muchos podrían creer que solo un nigromante puede controlar a un guerrero esqueleto. Debemos clasificar a los heridos por la gravedad de sus heridas, y con un meneo de su cola, se marchó. Los hombres lagartos siempre habían sido luchadores. Como raza, a menudo se formaban para ser médicos superiores. Estoy sorprendida, murmuró la elfa, mirando el intercambio desde la distancia. Por fin tenía el arco en sus manos y estaba escaneando el área, pero estaba intentando mantener a Goblin Slayer en la esquina de su visión. Ahora él estaba sentado entre los aldeanos, cuidando de ellos con cosas que sacaba de su bolsa. Estaba vendando heridas con hierbas que detendrían el sangrado y neutralizarían el veneno, aplicando presión a las heridas. Incluso aquí, parecía diferente. Lo siento, muchas gracias. A su lado, una mujer vestida con una túnica inclinaba su cabeza, tal vez era la curandera de la que habían hablado. Las orejas puntiagudas de la elfa se movieron, y una sonrisa felina apareció en su rostro. Resulta que Orbolg realmente puede mantener una conversación, cuando quiere. Junto a ella, el chamán enano se acarició la barba y asintió. Bueno, Cortabarbas es el más conocido de todos nosotros. A diferencia de su compañera elfa que estaba de guardia, con la pelea terminada, el enano no tenía casi nada que hacer. No es que fuera inútil. No sabía de primeros auxilios, pero andaba por ahí con muchos pequeños objetos que servían de catalizadores para su magia. Uno de ellos era el vino de fuego, que él describía como bueno para beber y bueno para curar. Era un licor poderoso, que también hacía de excelente desinfectante.
Le había dado una jarra con el vino a la curandera, que lo había aceptado con profundo agradecimiento, provocando la vergüenza del chamán. El camino de los enanos era recordar las deudas y la gratitud, así como los rencores, sin preocuparse por cosas pequeñas. Goblin Slayer, el aventurero más querido de la frontera. ¿No es esa la canción que te hizo reclutarlo? Bueno, sí, claro. Pero resulta que la canción y la realidad no tienen mucho en común. La elfa infló sus mejillas con disgusto mientras pensaba en la canción que había escuchado. Decía que estaba hecho del más duro material, que era taciturno y leal. Un hombre sin avaricia, que no despreciaría ni la más mínima recompensa. Cuando los goblins aparecían, iba a los lugares más remotos y rústicos para encontrarse con ellos, y su espada los mataba a todos. Fue glorificado casi como si fuera un santo o un aventurero de rango platino. Pero cuando realmente lo piensas, se lleva muy bien con esa chica en el gremio. Dicen que los que no conocen la verdadera situación se ponen celosos. Es lo mismo en todas partes. El chamán enano miró a la elfa con una sonrisa burlona. Así que no deberías envidiarla solo porque pone en vergüenza a ese yunque que llamas pecho. Prácticamente podía oír cómo la ira se apoderaba de la expresión de la elfa. Después de todo, a diferencia de cierta clériga, los elfos tardan un siglo o dos en desarrollarse. Oh, no puedo creer que hayas dicho eso. Gran barril de vino. Oh. Entre los enanos, una buena figura es un requisito para un hombre de verdad. Y caminaron y discutieron, como de costumbre, pero no era señal de que hubieran bajado la guardia. El chamán enano no había quitado la mano de su bolsa de catalizadores, y las orejas de la elfa seguían moviéndose, escuchando. Ella escuchó dos pares de pisadas que se acercaban. Uno era una niña, y las otras las pisadas familiares eran de la sacerdotisa. La elfa sabía todo esto muy bien. Neesan, oh. Un resplandor apareció en el rostro de la curandera, que se había estado moviendo entre los heridos. La pequeña niña corrió hacia ella, y la curandera la agarró con ambas manos, abrazándola contra su pecho. Ambas estallaron en lágrimas, sin prestar atención a los ojos que las rodeaban. Goblin Slayer miró esto en silencio, hasta que al final, miró hacia otro lado. Ya no podía mirar porque la sacerdotisa, que había ido a buscar a la niña, tenía una sonrisa brillante en su rostro por alguna razón. ¿Qué ocurre?, preguntó él. Ella entrecerró los ojos un poco ante la pregunta directa y respondió inocentemente, je. Oh, nada. Solo estaba pensando que parecías feliz. ¿Es así? Sí, lo es así. Goblin Slayer comprobó su casco para asegurarse de que aún estaba en buenas condiciones. No había ninguna sonrisa en esa visera. Bueno, está bien. Ocúpate del tratamiento de los aldeanos. ¿Y los funerales? Los funerales, la sacerdotisa se puso un delgado y pálido dedo en los labios, pensando por un segundo. Los únicos ritos funerarios que conozco son los de la Madre Tierra. ¿Crees que estará bien? Dudo que les importe. Siempre y cuando sea el ritual de un dios del orden, ¿de acuerdo? Déjamelo a mí. Respondió con prontitud la sacerdotisa, luego miró a su alrededor y se alejó, sosteniendo su bastón. Siento llegar tarde. Ah, has vuelto. El sacerdote lagarto, que estaba tendiendo una herida con su mano áspera y escamosa, giró su cabeza sobre su largo cuello para mirarla. Sí, dijo ella con un firme asentimiento y comenzó a sacar vendas y ungüentos de su mochila. Todavía me queda un milagro, así que, si hay alguna herida grave, puedo usar sanación menor en ellas. En ese caso, te dejaré este paciente a ti. Parece que ha sido severamente golpeado, y todo mi ingenio ha hecho poco. Muy bien. Cuando ella vivía en el templo, el trabajo de la sacerdotisa era el tratamiento de los aventureros heridos. A medida que se arremangaba y comenzaba a moverse entre los heridos, proyectaba más autoridad de la que sus años sugerirían. Goblin Slayer la siguió con los ojos, reflexionando una pregunta en su mente. Seguramente esto no puede ser el final, pero... Wolf. Todo el grupo miró a la aguda y clara advertencia de la elfa mayor. Eso debe haber estado mirando desde la sombra de un barril. Ahora, había saltado de entre las sombras y corrió por el camino. Era un solo goblin tratando de escapar. Corrió como una liebre asustada, casi resbalando y tropezando, haciéndose cada vez más pequeño en la distancia. Pero solo por un momento. Pixies, apresúrense, rápido. No hay dulces para ustedes, solo necesito los trucos. El chamán enano entonó el hechizo atar, y una soga se enrolló alrededor del goblin en fuga como una serpiente. Lo atrapó por las piernas y lo mandó a estrellarse contra el suelo. Esto era todo lo que la libre elfa mayor necesitaba. ¿Pensaste que te dejaríamos escapar? En un movimiento lo suficientemente dramático como para pintarlo, retiró el gran arco de su espalda y saltó del barril a la pared,
y luego al aire, dio un salto tras otro, apuntando a su objetivo. Así que eran 20. Fue entonces que Goblin Slayer sacó una flecha de su propio carcaj. No lo mates. ¿Queremos que se lleve el veneno a casa y lo esparza? La elfa se extendió y agarró la flecha en el aire en un movimiento acrobático. Un instante después, la flecha silbó, pareciendo un rayo de luz. La elfa aterrizó en el suelo en el mismo momento en que, a lo lejos, el Goblin cayó. Nadie sabía cómo ella había cargado, preparado y disparado con el arco en ese momento. Era realmente una habilidad tan avanzada que parecía mágica. ¿Feliz ahora? Ella le devolvió su arco de roble a su espalda mientras aterrizaba. Sí. Pero, Goblin Slayer casi murmuraba para sí mismo, con su mirada fija en el Goblin en la distancia. Había sacado la flecha de su hombro y cortado la cuerda alrededor de sus piernas y estaba corriendo de nuevo. Se dirigía hacia el norte, hacia la montaña nevada desde donde soplaba un viento helado. Esto no ha terminado. Eso era algo que todo el grupo sabía bien. Los Goblins habían reunido a los aldeanos en la plaza porque querían saquear, también reunieron sus botines en la plaza. Y sin embargo, no habían tocado a las mujeres. Eso significaba que habían estado planeando llevarlas de vuelta a su nido. Los 20 Goblins que atacaron la aldea eran solo una unidad de avanzada. Había más de ellos, aunque no se sabía si lanzarían un nuevo ataque o simplemente se retirarían. Goblin Slayer completó sus cálculos y emitió su conclusión sin reticencias. Tan pronto como se recarguen nuestros hechizos, iremos a atacar. Él se arrodilló ante el jefe de la aldea sentado en el suelo, y luego lo miró a los ojos. La cara del jefe se tensó al pensar en otra batalla, pero Goblin Slayer solo dijo, quiero pedir que se preparen para un ataque nocturno, así como un lugar donde descansar por una noche. ¿No le importa? ¿Qué? No, en absoluto. Si podemos hacer algo para ayudarlo, hágamelo saber. Hábleme del grupo de aventureros que nos precedieron. ¿Y tienen algún rastreador en esta aldea? Ese sí, tenemos. Solo uno. Es joven, pero está aquí. Necesito conocer la geografía de la montaña. Quiero un mapa, aunque sea simple. El jefe asintió con entusiasmo, pero luego pareció pensar en algo, y una servil sonrisa apareció en su rostro. Oh, pero... En cuanto a una recompensa, no podemos. Los Goblins son más importantes, dijo llanamente Goblin Slayer. Ignorando al aturdido jefe, miró a las montañas del norte. En algún lugar detrás del velo de las nubes, el sol ya se había hundido detrás de los picos, y el viento feroz insinuaba la noche. Tan pronto como todo esté listo, nos iremos de cacería. Párrafo. Afortunadamente, considerando todas las cosas, el daño a la aldea fue mínimo. Por supuesto que había algunos que habían sido heridos o asesinados mientras luchaban contra los Goblins. Algunas casas habían sido incendiadas, otras inherentemente destruidas. Pero los aventureros habían llegado antes de que el botín o las mujeres capturadas fueran llevadas al nido. Así que quizás fue para mejor. O al menos, eso pensaba la sacerdotisa, y sin embargo, ella no podía aceptar esto como el mejor resultado posible, eso pensaba mientras miraba el cementerio de la aldea. Una vez que terminaron de atender a los heridos, ella, la curandera y el sacerdote lagarto tuvieron que ocuparse de los entierros. Oh, Madre Tierra, abundante en misericordia, por favor, con tu venerada mano, guía las almas de aquellos que han dejado este mundo. Con el bastón en la mano, murmuró su plegaria, haciendo la señal sagrada cuando cada cuerpo era posicionada y cubierto con tierra. Esto era lo que evidentemente se debía hacer, incluso si no había riesgo de que los cadáveres se convirtieran en no muertos si se dejaban al descubierto. Si los vivos no se despedían de los muertos, ¿cómo podrían seguir con sus vidas? ¿Estos entierros eran menos necesarios para los muertos que para los vivos? Mientras los muertos estuvieran entre los iluminados, sus almas serían llamadas al Dios en el que cada uno de ellos creía. Así, el mundo seguiría girando. Dudo que se produzca un ataque esta noche, aunque no puedo estar seguro, dijo Goblin Slayer, después de haber dejado a los aldeanos para completar los entierros. Debes estar exhausta. Descansa, como de costumbre, su discurso no admitía argumentos, y sin embargo, la sacerdotisa al menos entendía que esa era su forma de mostrar preocupación. Incluso si ella seguía pensando que era una persona sin remedio, no importaba la frecuencia con la que ella lo regañaba, él nunca aprendía. De hecho, si ella se hubiera negado, él no habría escuchado. Así que pensó que lo mejor era concordar con él, a pesar del destello de molestia. Fiu. Por eso ella se estaba relajando en un baño caliente. Exhaló, la exhalación parecía venir de cada parte de su cuerpo, cada músculo relajándose. Estaba en una fuente termal.
La montaña nevada cercana había sido alguna vez, al parecer, un volcán, y las hadas de fuego todavía calentaban el agua a través de la tierra, o algo así. Las aguas termales se encontraban bajo un techo sobre pilotes, rodeado de rocas, mientras el vapor se desplazaba suavemente hacia arriba. El familiar icono de piedra de la deidad del estanque presidía el agua del baño. Pero mostraba dos caras, quizás porque se trataba de un baño mixto abierto tanto a hombres como a mujeres. Por esa razón, las sacerdotisas se habían vuelto cuidadosamente en una toalla. Sin embargo, mientras se acomodaba en el agua turbia, su cuerpo, tan rígido por el frío, pareció derretirse. No pudo detener el relajado gemido que se le escapó. Al parecer, la elfa mayor era un asunto diferente. Su delgado cuerpo, sin nada cubriéndola, parecía tan brillante como cualquier hada. Sin embargo, seguía moviendo sus pies nerviosamente el borde de la bañera, pareciéndose a un conejo asustado. Apretaba sus puños, decidida, y luego vacilantemente mojaba un dedo del pie en el agua antes de saltar hacia atrás. Oh. ¿Estás segura de esto? Parecía una niña que no quería bañarse. De hecho, ella se parecía mucho a las clérigas más jóvenes que la sacerdotisa conocía, y eso le provocó una sonrisa en su rostro. Te lo estoy diciendo, está bien. Es solo un manantial con agua caliente, es un lugar donde las hadas del agua, tierra, fuego y nieve se juntan. ¿Eso realmente no te molesta? ¿Debería? Creo que se siente maravilloso. La mirada de la elfa revoloteó entre ella misma y la sacerdotisa, y sus orejas temblaron con incertidumbre. Después de un rato, de repente se mordió el labio, cielos, prácticamente se lanzó a la piscina, causando un gran chapuzón que cayó sobre la sacerdotisa. Puf. Puf. La elfa, que se había hundido hasta por debajo de su cabeza, salió a la superficie como un gato desaliñado, escupiendo y echando agua de su pelo. Finalmente, miró a la sacerdotisa con una expresión de sorpresa y luego dejó escapar un respiro. ¡Ah! El agua está caliente. Es un poco agradable. Dios. ¿No es eso lo que he estado tratando de decirte? Y se supone que no debes saltar, lo siento por eso. Estaba demasiado asustada para hacerlo de otra manera. Se miraron la una a la otra, ambas empapadas de pies a cabeza, y se echaron a reír alegremente. No importa cuán alto sea el rango que alcance un aventurero, la ansiedad de la batalla nunca desaparecía. La elfa mayor podría haber sido clasificada en el rango plata, pero aún era joven e inexperta, y la sacerdotisa, aún más. Pueden haber sido de diferentes razas, pero emocionalmente eran de la misma edad. Se sentaron juntas, mirando al cielo. Las estrellas estaban oscurecidas por gruesas nubes plomizas, y solo se podía ver una sombra de las dos lunas. Él había dicho una vez, cuando había sido, que los goblins venían de la luna verde. La ropa de las chicas estaba amontonada al lado de la bañera, junto con las armas y herramientas que habían usado en la batalla de antes. Goblin Slayer les había advertido que tengan cuidado de un ataque sorpresa mientras se bañaban. Quizás usas armadura y ese casco incluso en la bañera. La imagen era demasiado divertida y volvió a hacer reír a las chicas. Ojalá todos los demás se hubieran unido a nosotras, dijo la sacerdotisa. Oh, ya sabes. El barro es más agradable para un lagarto. ¿En serio? ¿Quién se baña en barro? No entiendo a los lagartos. La sonrisa de la sacerdotisa se ensanchó ante la imitación de la elfa. Y el enano era todo, el vino es la manera de revivir el espíritu. En cuanto a Orkvolk, tareas de vigilancia. Por supuesto. La sacerdotisa parpadeó, con sus pestañas humedecidas por el vapor, y abrazó sus rodillas. Aunque estoy un poco preocupada. ¿No descansará? Sí, bueno, tiene toda esa energía. Tiene que matar a los goblins, dice. ¿Eso no, te parece extraño? Claro que sí, era una conclusión en la que ambas podían estar de acuerdo. Era fácil imaginárselo, vigilando la llanura nevada y murmurando, goblins, goblins. Si lo dejáramos solo, pasaría toda su vida así, dijo la elfa. Creo que, tienes razón. La sacerdotisa sintió profundamente en respuesta. Era realmente cierto. Goblin Slayer había cambiado considerablemente en el año desde que ella lo conoció. Al igual que ella. Pero aún así, bueno, es gracias a que estoy con él que puedo visitar el norte de esta manera, así que supongo que no me importa, dijo la elfa. Chapoteó inquieta en el agua como si estuviera ganando tiempo para pensar. El movimiento levantó el vapor. La sacerdotisa la miró. Dijiste que te fuiste de casa porque querías ver lo que había más allá del bosque. ¿Verdad? La elfa estiró sus brazos y piernas,
relajándose. La sacerdotisa cambió su forma de sentarse. Nosotros decimos, estás vivo hasta que mueres, pero si todo lo que conoces es el bosque, ¿qué sentido tiene? Ni siquiera puedo imaginarme vivir durante miles de años. No es para tanto. Es como ser un enorme y viejo árbol. Solo estás, ahí. No era algo malo en sí mismo. La elfa trazó un círculo en el aire con su dedo índice. La sacerdotisa naturalmente siguió el movimiento con sus ojos. Hasta los gestos más pequeños de los elfos eran pulidos y refinados. Entonces, dijo la sacerdotisa, deslizándose en el agua para ocultar la vergüenza de cómo le atraía el movimiento. ¿Te fuiste porque te aburriste? Quiero decir, he oído que eso pasa mucho. Tienes razón a medias, la elfa se detuvo. Es verdad, sentí que había algo que tenía que hacer. Relató cómo cazaba animales sobrepoblados y los devolvía a la tierra, recogía frutas donde había demasiada, mojaba su garganta y, en general, mantenía los ojos fijos en los ciclos de la naturaleza. Es suficiente para que te dé vueltas la cabeza. Siempre hay trabajo que hacer. Y el bosque nunca deja de crecer. Pero, ¿sabes qué? Guiñó y sonrió maliciosamente. Una vez, vi una hoja siendo llevada por un río. Y me pregunté, ¿a dónde va? Y entonces no pude dejar de preguntarme. Ella rió. Ella había regresado corriendo a su casa y cogió su arco, y luego anduvo entre los árboles, rápida como un ciervo, persiguiendo esa hoja. La siguiente vez que miró a su alrededor, se dio cuenta de que había abandonado el bosque. Saltó de roca en roca a través del lecho del arroyo, siguiendo la hoja. ¿Y qué encontraste? Nada interesante, te lo aseguro, dijo ella, entrecerrando sus ojos como un gato contento. Un dique. Uno que los humanos habían construido. Era la primera vez que lo veía, me pareció muy interesante. La hoja, llevada por la corriente, había quedado atrapada en el dique. No era como si hubiera recibido alguna revelación. La elfa mayor sonrió débilmente. Entonces abrió los labios un poco y silbó. Ella tarareaba una canción con su clara voz. ¿Qué es lo que espera al final del río? ¿Qué es eso que florece donde los pájaros vuelan? Si el seno del viento está más allá del horizonte, entonces, ¿en dónde desciende el arco iris del cielo? Lejos debemos caminar para descubrir las respuestas. Pero justas son las cosas que encontramos en el camino. La sacerdotisa parpadeó, provocando un satisfecho de la elfa. Se decía que no había ninguna raza tan elegante como los elfos. La elfa miró el pecho de la sacerdotisa y suspiró. ¿Todavía sigues desarrollándote? Suertuda, ¿Qué? La sacerdotisa solo pudo producir una serie de ruidos extraños, y su rostro se puso completamente rojo. ¿De qué estás hablando? Y así de repente, estamos hablando del tiempo. El paso del tiempo. De eso trataba la canción, y de eso trataba mi comentario. Ella rió. Sonaba como una campana tocando en su garganta. Mientras se reía, estiró su brazo y le pasó una mano por el pelo empapado de la sacerdotisa. Quiero decir, yo, todavía tengo algo de tiempo, pero, ¿solo un poco? La sacerdotisa miró hacia abajo, sin resistirse a la mano en su pelo. Sí, la elfa asintió. ¿Humanos? Ellos envejecen y mueren después de unos 100 años más o menos, ¿no? Me pregunto por qué no todos pueden vivir por mucho tiempo. Tal vez es algo que tendría sentido para mí si fuera humana. Si nacieras como humana, desearías ser tan hermosa como un elfa, murmuró la sacerdotisa. Ella no se arrepentía de quién era, pero siempre estaba la fascinación del ¿qué tal si? Un deseo sin respuesta. Ese día, por ejemplo. Ella había luchado codo con codo junto a Goblin Slayer, él había cuidado su espalda. ¿Y si pudiera haber luchado más? ¿Y si fuera más hábil en los milagros o hechizos? Habría sido de más ayuda para él. Ella había prometido una vez que, si él estaba en problemas, ella lo ayudaría. Había hecho eso hoy. A este ritmo, si lo dejáramos solo, pasaría toda su vida así. Sentía como si se acercara el momento de la verdad, una que no podía ser evitado. Y si hubieras nacido elfa, apuesto a que desearías ser humana. La elfa resaltó su comentario dando un pequeño abrazo a la cabeza de la sacerdotisa antes de dejarla ir. La sacerdotisa pensó que podía captar el aroma del bosque llenando su nariz. Seguramente lo estaba imaginando. Se suponía que este lugar era el hogar solo de la tierra, el agua y el fuego. Pero... ¿y si no se lo estaba imaginando? Los elfos deben estar conectados al bosque incluso cuando lo dejan atrás. Probablemente tengas razón, dijo la sacerdotisa y dejó escapar un suspiro. Sentía como si algo profundo en su corazón, como si algo estancado y rígido, hubiera empezado a ceder. ¿Deberíamos pensar en salir?, preguntó la sacerdotisa.
No podemos perder mucho tiempo, ¿cierto? La elfa se levantó abruptamente. El mundo se niega a jugar limpio, ¿no? Párrafo. La situación no se ve bien, dijo Goblin Slayer. Estaba parado frente a un crepitante fuego en la taberna del pueblo. El segundo piso era una posada, lo cual era típico en estos lugares. El calor del fuego inundó el edificio hecho troncos, las sombras de los trofeos en la pared bailaban a la luz del fuego. Los aventureros, de vuelta de sus respectivos descansos, se sentaron alrededor de una gran mesa con jarras llenas hasta el borde de aguamiel. La curandera y su hermana, junto con casi todos los demás habitantes de la aldea, habían instado a sus salvadores a alojarse en sus respectivas casas, pero Goblin Slayer se había negado. Nosotros pagaremos por un lugar en la posada. Divididos, no podemos responder rápidamente a lo que pueda pasar. La sacerdotisa estaba un poco desconcertada por el alivio que sintió cuando dijo eso. Ahora los aldeanos, rodeando a los aventureros a lo lejos, estaban medio expectantes y medio curiosos. Algunos también miraban a las mujeres del grupo con un interés indebido. La sacerdotisa se movía incómodamente bajo sus lascivas miradas. Supongo que es una pequeña bendición que no haya nadie que parezca un verdadero problema. ¿Creen que no nos quieren aquí?, preguntó ella, mirando la comida en la mesa. Patatas cocidas, patatas normales, patatas. Todo lo que ofrecían eran patatas. La sacerdotisa, por supuesto, no esperaba vivir en lujos. Estaba acostumbrada a la comida humilde. Y sí, era invierno, había nieve en el suelo y habría que conservar las provisiones. Pero, ¿nada más que solo patatas? Dijo el chamán enano agitando su cabeza. Por lo que he oído, los últimos aventureros en llegar gastaron todos los suministros. ¿Todo? Dijeron que lo necesitaban para matar goblins, ¿puedes creerlo? El chamán enano apoyó su barbilla en sus manos. Ajá. Supongo que la cola del sacerdote lagarto se meneó por el suelo como si dijera que no era deber de ellos el juzgar. Se dice que uno debe sacar a los goblins antes de poder matarlos. Un poco de restricción, ¿ves? Tal vez realmente necesitaban esos suministros. La sacerdotisa se puso un dedo en los labios pensando, su pelo fluyó en una ola mientras inclinaba su cabeza con extrañeza. Estaba claro a quién acudir con una pregunta como esta. ¿Eso era necesario? Depende del tiempo, del lugar y de las circunstancias, contestó llanamente su especialista en matar goblins. De vez en cuando, encontrarán tribus errantes sin nido. La persecución puede tomar mucho tiempo, pero el tiempo es algo que no tenemos, ¿verdad?, dijo la elfa, tumbada felizmente junto al aguamiel. Sus mejillas ya estaban un poco rojas, el baño podría haber tenido algo que ver con ello, pero fue principalmente el alcohol. No sabemos qué hay en el nido, y no sabemos cuántos de ellos hay. Además, existe la posibilidad de que los otros aventureros sigan vivos. ¿Tenemos suerte de que no se hayan llevado a los aldeanos? ¿Quién sabe si podríamos haberles ayudado a tiempo? Goblin Slayer asintió, y luego desenrolló una hoja de piel de cordero sobre la mesa. No podemos esperar hasta que la enfermedad de las flechas se vuelva fatal, pero ya pueden estar algo debilitados. En el papel había un simple mapa de la ruta de la aldea a la montaña. Él le había pedido al cazador local que lo dibujara. Algunas notas garabateadas parecían haber sido añadidas por el propio Goblin Slayer. Según el cazador, este es el lugar más probable para un nido de goblins. Sí, pero... La elfa pasó un dedo por encima del mapa, midiendo la distancia entre la aldea y la cueva. Si no secuestraron a ningún aldeano, ¿por qué no entramos de inmediato? Creo que sé lo que los aventureros anteriores estaban planeando. La mirada colectiva de la sala se fijó en Goblin Slayer. Tomó una patata frita y se la puso en la boca. Su casco se movió levemente, emanando los sonidos de masticar y tragar. La curandera me dijo que ese grupo compró madera junto con sus otros suministros. ¿Madera?, preguntó el chamán enano. Pero podrían simplemente... No, espera, no me lo digas, lo conseguiré. Tomó un trago de aguamiel, ignorando la mirada de la elfa mientras limpiaba varias gotas de su barba. El sabio y viejo enano gruñó para sí mismo, y un momento después chasqueó los dedos y dijo: Ah, ya lo sé. No es leña, así que no trataban de llenar el nido de humo. Se estaban preparando para algo. Y llevaron comida. Significa, sí, dijo Goblin Slayer como si fuera la cosa más natural del mundo. Querían matarlos de hambre. Hubo un audible asterisco crack asterisco por parte del fuego. Durante un tiempo, nadie habló. El sacerdote lagarto tomó un atizador y movió la leña sin ganas. Hubo otro ruido cuando la madera se partió en dos, las chispas volaron.
Pero entonces, los enemigos eran muchos mientras que ellos pocos, dijo él. Esa táctica tiene sus usos, dijo Goblin Slayer desapasionadamente. Pero no cuando intentas exterminar a un gran número de enemigos en su propia tierra. La sacerdotisa se imaginó la escena, su cuerpo se puso rígido. El terror de enfrentarse a goblins hambrientos durante días y días, no creo que pueda soportarlo. Entonces la sacerdotisa pensó en los aldeanos. Como los aldeanos habían pedido a los aventureros que detuvieran a los goblins que les robaban comida, y este grupo había decidido una táctica que utilizaba las provisiones de toda la ciudad, no podemos conseguir ni una espada, ni una poción, ni el valor de una comida por nuestra cuenta. Asterisco Goblin Slayer bebió un trago de su aguamiel sin siquiera tener que quitarse el casco. Y aventureros sin suministros estarán muertos al anochecer. Orbolg, tal vez podrías pensar en otra cosa por una vez. Lo estoy intentando. Glag más aguamiel. Sus 4 compañeros lo vieron con la más leve de las sonrisas en sus rostros. Sabían que este grupo nunca se habría formado si este hombre no fuera exactamente como era. Y Goblin Slayer Dono, dijo el sacerdote lagarto, que ya estaba acostumbrado al papel de consejero militar. ¿Qué estrategia tiene en mente? Ninguna de qué hablar. Sonaba inusualmente relajado. No tenían ni idea de cómo estaba establecido el nido ni de cuántos enemigos había. Sin saber si los otros aventureros seguían vivos, no podían simplemente destruir por completo el nido. Y si los goblins habían atacado una vez, seguramente vendrían una segunda y una tercera vez. Por lo tanto, solo había una estrategia posible. Atacaremos rápidamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.